Tema, la iglesia, título, inmoralidad y disciplina en la iglesia. Estamos pues estudiando la primera carta de Pablo a los Corintios. Esta es la segunda parte. Esta es la clase 3. La primera fue recapitulación. La segunda fue las cualidades de un padre espiritual. Y esta es la tercera, la inmoralidad y disciplina en la iglesia. El texto que vamos a estar estudiando es Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 13. Como es un tema muy interesante y es además un tema un poco amplio, lo vamos a hacer en dos partes. Hoy voy a dar la primera parte y el próximo sábado la segunda parte, así que esta es parte 1. Inmoralidad en la iglesia. ¿Ustedes creen que haya inmoralidad en la iglesia? Sí. Sí, tristemente hay inmoralidad en la iglesia. ¿Y qué se debe de hacer con esa inmoralidad en la iglesia? ¿Tolerarla? No. ¿Por qué no? Pues porque ni siquiera la Biblia lo permite, ¿verdad? Vamos a leer lo que sucedió en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 13. Sígame ahí con su vista. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y ustedes están envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, hablando Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, miren la sentencia, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¡Wow! ¿Qué debemos hacer con la inmoralidad en la iglesia? ¿Así simplemente cortarlo? Hay que estar muy atentos a la clase, porque hay un procedimiento que se debe de seguir para impartir la disciplina. Bueno, por las características que ya hemos estudiado en el contexto histórico acerca de esta ciudad de Corinto. ¿Cómo era la ciudad de Corinto? Una ciudad totalmente pecaminosa. Si alguien quería saber lo que pecado significaba y verlo con sus propios ojos, lo único que tenían que hacer es ir a esta ciudad de Corinto, la ciudad del pecado. El comportamiento de las personas era un comportamiento muy similar y muy parecido al comportamiento de las personas de hoy en día. Dicen algunos inclusive que esta generación de seres humanos alrededor del mundo ya rebasó la conducta y el comportamiento de los seres humanos que habitaron la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Será? Posiblemente. Bueno, las personas de aquel tiempo de Pablo estaban muy inclinadas a hacer las cosas como según ellos, según sus criterios personales, bien les parecía.
A lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno, ¿verdad? Y vamos a verlo en este capítulo 5. Ellos no estaban decididos ni determinados a dejar a un lado los apetitos, la satisfacción de los apetitos de la carne. No querían hacerlo. ¿Por qué? Porque se deleitaban. Hoy pasa lo mismo. Hay personas que van a una iglesia y se deleitan más en las cosas de este mundo que deleitarse en las cosas de Dios. Este capítulo 5 cabe mencionar que no está dirigido estrictamente a los creyentes o a los llamados creyentes, según el versículo 11, sino más bien este capítulo 5, si ustedes lo notaron y lo leen todo el capítulo 5, que tiene 13 versículos, se van a dar cuenta que el mensaje de Pablo está dirigido más bien a la iglesia. Había un pecado, había un problema en la iglesia. Pero Pablo no está hablándole directamente al ofensor, más bien le está hablando a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que Pablo, hablándole a la iglesia, y estas cosas que Pablo le escribe, nos enseñan a usted y a mí, porque nosotros somos parte de la iglesia. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia ante tal pecado de inmoralidad se mantuvo estática, se mantuvo indiferente, no hicieron nada acerca de los pecados que se estaban cometiendo en el seno de la iglesia. Por el contrario, como que se sentían orgullosos porque eran arrogantes, no querían corregir el pecado ni al pecador, pero tampoco querían impartirle disciplina al pecador. Por eso es que Pablo les escribe y le da la sentencia. En este capítulo, Pablo se enfoca entonces principalmente en sacar a la luz el pecado de la carne, los cuales, los pecados de la carne, necesitamos saber que se relacionan con los pecados de la mente y con la conducta del corazón, debido a que todos los pecados unos y otros se relacionan unos con otros. En otras palabras, el pecado en una área de nuestra vida siempre nos hará propensos a pecar en otra área de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí o no? O sea, el pecado no viene solo, vienen varios pecaditos acompañando. Por ejemplo, le pongo un ejemplo así rápido. ¿Usted recuerda cuál fue el pecado que cometió David? El adulterio, ¿sí? Pero el adulterio no venía solo. Fíjese cómo, por ejemplo, ¿por qué cometió adulterio? Número uno, porque estaba en una actitud ociosa cuando debía de andar en la guerra. Usted puede estudiar esta historia en 2 de Samuel capítulo 11. Entonces, y la ociosidad, mis hermanos, es pecado. Necesitamos estar ocupados en la lectura de la palabra, en la oración. Esa debe de ser, para los cristianos nacidos de Dios, nuestra verdadera ocupación. Y estaba desocupado cuando debería de andar ocupado en la guerra. Ociosidad, número uno. Número dos, comete adulterio en su corazón al ver y codiciar la hermosura de aquella mujer llamada Betsabé. Usted lo ve en el versículo 2 del capítulo 11 de 2 de Samuel. Después, el pecado que se genera aquí en el interior, pues se lleva a la práctica. Cometió el pecado de adulterio ya de una manera literal. La manda a traer, pues él era el rey, ¿verdad? La manda a traer y dice ahí la Biblia que durmió con ella, ¿verdad? Pero no es que durmió en el estricto sentido de la palabra dormir. Tuvo relaciones sexuales con ella a sabiendas de que la mujer era casada. ¿Cómo se llamaba su marido? Betsabé y Urías, ¿sí? Entonces ya llevamos 3 pecados, la secuencia, y esto es solamente viendo así rápidamente, dando un pasaje como un pecado lleva a otro. Ociosidad, adulterio del corazón, lleva adulterio literal. Número 4, abuso de autoridad. A través de medios corruptos, él trató de ocultar su pecado, pues no quería que el rey fuera deshonrado, ni tampoco quería que la mujer fuera descubierta en su adulterio, porque en aquel tiempo el adulterio se pagaba con la vida. Tenía que morir la persona que era descubierta. Entonces empiezan a tapar de alguna manera
su pecado, abuso de autoridad. Finalmente, comete asesinato. Mandó matar a Urías, el marido de Betsabé, poniéndolo deliberadamente al frente de la batalla. Y más adelante, de pronto viene el profeta, lo confronta, trata de justificarse y vienen otras cosas, ¿verdad? Pero con esto solamente quiero ilustrar que estemos conscientes que un pecado, al consentirlo, tolerarlo en nuestra vida, viene acompañado con otros pecados. Por eso es que necesitamos resistir cualquier tentación que nos pueda llevar a cometer un pecado y a separarnos de Dios. Así que entonces, el propósito de Pablo en este capítulo es no enfatizar básicamente el pecado. Hay que sacar a la luz el pecado, pero el propósito de Pablo en este capítulo 5 es la adecuada aplicación de la disciplina a los miembros de la iglesia que persisten en sus pecados. Y Pablo lo presenta en 4 puntos importantes que vamos a desglosar cada uno. Vuelvo a repetir esto para los que están anotando. El propósito de Pablo en este capítulo es enfatizar la aplicación de la disciplina. Aquellos miembros que persisten en sus pecados, y lo presenta en 4 puntos importantes. Uno, la necesidad de la disciplina. 2, el método de disciplina. 3, la razón para disciplinar. Y 4, el marco de la disciplina. Bien, entonces vamos a tratar de desglosar estos 4 puntos. Número 1, la necesidad de la disciplina. Póngale ahí punto principal número 1. Y luego vamos un inciso A. Inciso A, Pablo describe el pecado. Entonces, punto principal 1, la necesidad de la disciplina. Luego, inciso A, Pablo describe el pecado. Dice 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo está describiendo claramente el tipo de pecado que se estaba cometiendo en el seno de la iglesia. ¿Cómo se llama? Fornicación. Y luego dice Pablo, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, su madrastra. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Bueno, un hombre había formado una unión ilícita con su madrastra, pecado que parecía repugnante para los paganos, los que no conocían a Dios, y que estaba estrictamente prohibida por la ley de Moisés. En Levítico 18:8, nomás anote la referencia, dice la Biblia, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Levítico 18:8. Entonces, esta práctica estaba prohibida ya desde la antigüedad, pero la iglesia no estaba haciendo nada. Se quedaron ahí como que aplaudiéndole el pecado al ofensor. El primer paso que da Pablo entonces es demostrarle a los corintios, a la iglesia de los corintios, que la inmoralidad es inmoralidad en toda la extensión y comprensión de la palabra. O sea, no hay que quitarle, no hay que ponerle, inmoralidad es inmoralidad. Como aquellos que luego dicen, es que nomás me eché una mentirita blanca. No hay mentiras blancas. La mentira es mentira en toda la extensión y comprensión de la palabra. Lo mismo es con la inmoralidad. ¿Qué es la inmoralidad? ¿Alguien sabe? ¿Perdón? Una persona que está corrupta en el ser interior, ¿qué más? Actos desaprobados por Dios. Ok, les voy a dar la definición según el diccionario. Inmoralidad tiene que ver con actos indecentes. ¿Habrá indecentes dentro de la iglesia? Uno que otro.
uno que otro. Eso es inmoralidad. También inmoralidad habla de actos obscenos. El día de hoy, este es un problema que se ha dado en la sociedad de nuestros días, actos obscenos. La gente, ustedes se dan cuenta constantemente en las noticias, hay mujeres que hacen sus reclamando sus derechos desnudas, actos obscenos. ¿Sí? Personas que están enfermas de la mente, que se exhiben, se quitan su ropa y se exhiben, ¿verdad? Actos obscenos. También inmoralidad tiene que ver con la falta de pudor en el vestir. Hermanas, vístanse con pudor, porque si no están incurriendo en un pecado que se llama inmoralidad. ¿Estamos de acuerdo, mujeres? También inmoralidad surge como resultado de la corrupción del alma. La inmoralidad surge ahí en el alma. El alma contiene las emociones, los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Cuando hay inmoralidad, los sentimientos están corruptos, las emociones, los pensamientos están equivocados, porque un hombre y mujer que son cristianos nacidos de nuevo, piensan conforme a la Biblia, no conforme a las cosas del mundo. Pero el que es inmoral, sus pensamientos son pensamientos corruptos, de tal forma que sus pensamientos lo llevan a cometer acciones obscenas, acciones indecentes, acciones con falta de pudor. Yo lo seguiré repitiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un problema que se ha metido a la iglesia. Hermanas y hermanos que no tienen pudor en el vestir, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tolerarlo? No, hermanita, vístete bien. A mí me da más vergüenza que algunas. Entonces yo le digo a mi esposa, ve y por favor habla con la hermana, ¿verdad? Quiero hacer una nota adicional aquí respecto a la inmoralidad. Hay una materia que se llama, no sé si por ahí ustedes la han escuchado, se llama la ética cristiana. ¿Han oído? Bueno, ahí en el marco del estudio de la ética cristiana, hay un área de estudio teológico que se conoce como la teología de la moral. Esta rama de la teología de la moral considera justamente a la moral del ser humano como el elemento que nos indica lo que es bueno y lo que es malo. No sé si me estoy dando a entender. En esta área, el mal moral es entendido como todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado que está una persona dispuesta a cometer, como lo es la injusticia, la fornicación, la maldad, el adulterio, todo aquello que se opone a lo moral. Bueno, lo moral, por otro lado, debe de ser entendido como todo aquello que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La justicia, la bondad, ¿sí? Los buenos modales, ¿sí? Entonces, en este marco de la teología de lo moral, esta es una creencia propia del cristianismo. Considera los actos inmorales, escuchen esto, como una ofensa directa hacia Dios. El pecado de adulterio es una ofensa contra Dios. Una persona que adultera, que fornica, que comete actos inmorales, no puede decir que es un cristiano, porque Dios no es un Dios que tiene que ver con el pecado. Y si nosotros somos llamados hijos de Dios, pues no tenemos nada que ver con la práctica de este tipo de pecados. Por eso es que la consecuencia de estos actos inmorales llevan al hombre a la separación del hombre con Dios, porque se corrompe el orden necesario para vivir. Una persona que está corrupta en su ser interior ya no está caminando en el orden que establece la Biblia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Bueno, la teología de la moral considera que la existencia de algún acto de inmoralidad es el resultado del libre albedrío del hombre. ¿Qué es el libre albedrío? Que Dios nos dio la capacidad a cada uno de decidir entre lo bueno y lo malo, entre la maldición y la bendición. Eso es el libre albedrío.
Y la capacidad que cada uno de nosotros tenemos para decidir significa que dependiendo de nuestra elección, sea lo bueno, lo malo, la bendición o la maldición, siempre habrá consecuencias particulares, por lo bueno o por lo malo que hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la teología de lo moral, Dios nos lleva a que optemos por la bendición y por los actos de bondad como hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Pablo entonces está intentando que los cristianos de Corinto entendieran que la inmoralidad en cualquiera de sus formas era pecado que atentaba contra la gracia de Dios. Por eso les escribe en 1 Corintios 5:1, se oye que hay entre ustedes fornicación. Bueno, aquí no nos hemos dado cuenta, hemos tenido casos, de repente que surge por ahí la fornicación. Imagínense usted si la toleramos. ¿La fornicación sería tolerable dentro de la iglesia? No. Sin embargo, es triste decirlo, pero es la verdad. Hay iglesias que lo están tolerando. Bueno, aquí no. Se oye que hay entre ustedes fornicación. Esta expresión indica que era un acto del conocimiento común, lo cual debía de haber sido vergonzoso para la iglesia de los Corintios, así como lo fue para Pablo. Cuando Pablo se da cuenta que le avisan ahí, hermano, hay muchos problemas dentro de la iglesia. Mira, hay divisiones, acuérdense que ya habíamos tratado las divisiones en la iglesia, pero no solamente había divisiones, también había inmoralidad, en este caso, fornicación dentro de la iglesia. Los corintios tenían un buen conocimiento básico de la teología de lo moral, de la teología moral cristiana. Tristemente, el problema que está tratando Pablo en este capítulo no era nada nuevo para los corintios, porque ellos ya lo conocían, pero el problema principal de la iglesia es que lo estaban tolerando. Dice, y tal fornicación, versículo 1 en la segunda parte, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Por ejemplo, usted se da cuenta de alguna familia, su vecino, que tiene un problemas con la hija que no es cristiana y tiene problemas porque de repente descubren a la muchacha que anda fornicando con uno y con otro, y la moral en sí misma de una persona, independientemente de que sea cristiana o no, la moral indica que eso es pecado y que eso es malo. Inmediatamente el padre que es moral, así estrictamente desde el punto de vista moral, le va a decir, oye mija, la fornicación es pecado. Hay padres de familia que dejan a la hija que disfrute su vida, ¿verdad? Para que conozca los asuntos de la vida cotidiana. El problema es que hay cristianos que también toleran la fornicación. Esta palabra fornicación es el término griego porneia, así como se oye, porneia, de donde proviene la palabra que conocemos en el castellano, pornografía. Y la pornografía se refiere a todo tipo de actividad sexual ilícita, que es establecida en revistas, en películas. Entonces, pornografía se refiere a todo tipo de actividad sexual ilícita. En este caso, propiamente, que Pablo está tratando, aparte de la fornicación, se llama incesto. Es decir, el hombre estaba viviendo con la esposa de su padre, es decir, con su madrastra. Y ya lo dijimos, en el Antiguo Testamento, esta actividad se consideraba una actividad incestuosa. Esta clase de relación, y cualquiera que fuera culpable de alguna de las otras, eran asuntos abominables delante de la presencia del Señor. Estas abominaciones sexuales tenían que ser eliminados de la comunidad y de la relación con otros creyentes, porque es como la manzana que se echa a perder y usted la deja ahí. Si no la quita, la manzana echada a perder, ¿qué va a hacer? Va a echar a perder a las que están alrededor. Lo mismo pasa con algún pecado en la iglesia, ¿verdad? La mujer de su padre, dice ahí Pablo. La relación sexual de este hombre con su madrastra tenía el mismo descrédito y deshonra pecaminoso que la relación del mismo hombre con su madre biológica. O sea, estaba en el mismo nivel.
Porque luego de repente, pues no hay problema. Al cabo, mira, tenían problemas el papá y la señora, el hijo, el hijastro, pues se puede meter con ella. Pero el problema es igual. Tanto para el que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, como si lo hiciera con su madre biológica. Por lo tanto, el incesto se castigaba con la muerte en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto que estamos aprendiendo, mis hermanos, no es un mero aprendizaje para decir, yo ya sé lo que voy a hacer si es que Dios te llama a pastorear. Ya sé lo que voy a hacer cuando se presente un asunto un problema de pecado de inmoralidad. Y ya sé cuál. No. Este asunto, ahorita lo vamos a ver más adelante, este asunto nos concierne a todos, independientemente de que estés en una posición de autoridad en la iglesia o no, ¿verdad? Este es un asunto que la Biblia lo muestra y todos debemos de impartir disciplina. En el Antiguo Testamento se castigaba con la muerte. Voy a dar las referencias del Antiguo Testamento. Levítico 18, 7 y 8. Ustedes lo estudian en su casa. Levítico 18, capítulo 18, versículos 7, 8 y 29. Y Deuteronomio 22, 30. Entonces, punto número 1 que estamos tratando, la necesidad de la disciplina, y para que la disciplina se imparta, entonces se tiene que describir el pecado. Dijimos, inciso A, descripción del pecado. Inciso B, la actitud incorrecta de la iglesia ante el pecado. Inciso B, actitud incorrecta de la iglesia ante el pecado. En 1 Corintios 5:2 dice Pablo, y ustedes están envanecidos. En el versículo 1 dice, se oye que hay fornicación. Y mire la actitud de la iglesia, están envanecidos. ¿Qué significa la palabra envanecer? Estaban hinchados de orgullo. Como diciendo, ¡ay, qué tremendos los corintios! Hay fornicación en la iglesia. Ya nomás les faltaba que dijeran gloria a Dios. Sí. Y Pablo les dice, y ustedes, la actitud que han asumido es de estar envanecidos. Nada parecía capaz de vencer su orgullo, su jactancia. Ellos se sentían tan seguros, tan satisfechos de sí mismos, que permitieron un comportamiento tan perverso dentro de la iglesia. ¿Qué fue lo que permitió ese comportamiento dentro de la iglesia? La falta de discernimiento. Se andaban se sentían ellos tan perfectos, se sentían ellos tan santos, que su discernimiento espiritual lo tenían por los suelos. No se daban cuenta que el tipo ese se estaba metiendo con su mamá y que era un pecado muy grave dentro de la iglesia. Lo estaban tolerando, veían su tolerancia como una expresión del genuino amor cristiano. No le vamos a decir nada porque no se vaya a ofender el hermano. No. La fornicación hay que contrarrestarla con amonestación. Un padre espiritual, dijimos la semana pasada, ¿qué hace? ¿Tolera o amonesta? Amonesta. Y veamos aquí otra faceta de Pablo como el padre espiritual, que describe el pecado, pero también trata y disciplina el pecado. Entonces, esta era una actitud muy incorrecta de la iglesia de los Corintios. En lugar de contrarrestar el pecado, estaban envanecidos. No debemos hacer así. Ahora vamos a ver la actitud correcta que Pablo les dice que debieran de haber tomado. Inciso C, la actitud correcta de la iglesia ante el pecado. Esta era la actitud que debió de haber tomado la iglesia. Les dice en la segunda parte del capítulo 5, versículo 2, en la parte B, les dice Pablo, ¿no debieran más bien haberse lamentado? Y lo hace, la advertencia Pablo la hace en forma de pregunta. En lugar de estar envanecidos, que es una actitud incorrecta, Corintios no debieron, al darse cuenta que hay fornicación dentro de la iglesia, que el tipo aquel se está metiendo con su madrastra, no debieron más bien haberse lamentado. Esta palabra lamentar, el verbo, es un verbo que propone
una profunda aflicción y congoja aquí en el ser interior que produce lamento, produce ese dolor de congoja por reconocer el pecado. Y esto es lo que Pablo les está tratando de decir. Ustedes más bien aquí en su interior debieron de haber experimentado aflicción, congoja por el pecado que están tolerando de aquel tipo. Sin embargo, tal pareciera que a los corintios no les interesaba que el testimonio de la iglesia se dañara. No, no hay problema, los corintios somos bien buenos y bien santos. No significa que ignoraban del asunto, porque ya lo dijimos, Pablo les dice, de cierto se oye. Ya me imagino ahí dentro de la iglesia, oye, ya sabes que el hermanito Juan Pérez anda metiéndose con su madrastra, y luego allá otro. Sí, fíjate que sí, me enteré el otro día. Y todo mundo lo sabía, ¿verdad? Aquí la palabra lamentar, para entender bien el término, porque Pablo le está diciendo, la actitud que ustedes deben de haber tomado fue de lamentarse. Esta palabra lamentar es la misma que se utiliza para describir a una persona que llora cuando ha experimentado la muerte de un ser querido. ¿Sí? Y Pablo les dice, más bien ustedes debieron haberse lamentado, así como cuando se duelen por haber perdido a un ser querido, pero no lo hicieron. Ahora, ¿cuál es una manera, pregunta para ustedes, cuál es una manera en que podemos tener cierto grado de seguridad contra el pecado? ¿Cuál? Una o varias maneras. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuál es una manera en la que podemos tener cierto grado de seguridad para no cometer algún pecado? Cometemos pecados a veces con los pensamientos, ¿verdad? A ver, levanten la mano y me dicen, uno allá. La oración. Tener ocupada nuestra mente con la palabra, allá. Leer la palabra. Nacer de nuevo. Estar en comunión con el Señor. Discernimiento espiritual. Otra manera en que podemos tener cierto grado de seguridad contra el pecado es resistiéndolo. Resistiendo el pecado, firmes en la fe. Odiando el pecado. En este caso el odio es un sentimiento aceptable. Odiar. ¿Cuántos odian el pecado? Porque cuando odiamos el pecado, buscamos la manera de ir a la presencia del Señor y alejarnos de la tentación que nos puede llevar a cualquier pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, notemos que Pablo no está proponiendo que la solución a tal pecado sea únicamente lamentarse. Porque les dice, ustedes están envanecidos. Más bien debieron haberse lamentado. Pero no es la única solución que está proponiendo Pablo, solamente lamentarse. Porque con mero lamento el pecado no se quita. Yo me puedo estar lamentando y la persona disfrutando el pecado. No, hay que hacer algo. Y Pablo da una solución mucho más drástica. Versículo 2 en la parte B dice, más bien ustedes no debieron haberse lamentado. Dice, que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. ¿Cómo dice ahí el versículo 2? Para que fuese, dice, más bien debieron haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción. Entonces les dice, no solamente lamentense, al que está echado a perder, a la manzana que está echada a perder, hay que quitarla para que no eche a perder a los demás. De esta decisión aprendemos de Pablo un total rechazo al pecado que se debe de tener los que somos nacidos de nuevo. ¿Para qué? Para que no se contamine ni nuestra relación con Dios y para que no contaminemos o se contamine el pecado de otro, nuestra propia vida. ¿Sí? Tres cosas son evidentes en esta relación de este hombre con la madrastra. Una, cuando Pablo dice, tienen la mujer de su padre, en el versículo 1, es un claro indicativo que esta actividad pecaminosa la venía practicando constantemente y aún en el momento en que Pablo le escribió y están leyendo la carta, este hombre lo seguía practicando. Número 2, otra cosa evidente en esta relación.
puesto que no se le acusa de adulterio, sino más bien el pecado es claro, es fornicación, la relación del hijo con la madrastra pudo haber provocado que ella en ese momento ya se hubiera divorciado de su padre, ya que en ese momento ninguno de los dos estaban casados, solamente se habían juntado, pues, ¿sí? Y se deleitaban ahí con su situación. Número 3, debido a que Pablo no pide que la mujer sea disciplinada, porque la disciplina es para él nada más, puede indicar que ella no era cristiana. Por lo tanto, el hombre, al ser un cristiano, lo pongo así entre comillas, un creyente, no solo su relación con la mujer era inmoral, sino además era desigual. ¿Se acuerda que Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Sí? Entonces, no solamente su relación con la madrastra era inmoral, también era desigual, porque se decía cristiano, estaba ahí dentro de la iglesia, pero se estaba metiendo con la madrastra. Entonces, los cristianos no debemos tolerar el pecado dentro de la iglesia, así literalmente como es. No debemos tolerarlo. Pregunta importante. ¿Solo el pastor y los líderes de la iglesia son responsables de exponer cualquier práctica pecaminosa dentro de la iglesia? Porque luego en la práctica se dice, no, pues allá que se las arregle con el pastor. O si tú te das cuenta que alguien está cometiendo algún pecado, tú puedes hacer dos cosas. Una, o lo notificas para que se corrija y se aplique la disciplina, o te quedas callado para no meterte en problemas, como luego sucede en otras iglesias. Aquí no, ¿verdad? No, yo mejor no digo, ya que se arregle con Dios, él y su vida, no me importa, yo sé que anda con la mujer de su padre, pero allá él que se arregle con Dios. ¿Esa es la actitud que un cristiano debe de tomar? No. A veces el pastor es el último que se entera de un montón de pecados que andan ahí dentro de la iglesia fluyendo. Obviamente nos damos cuenta porque pues el pastor anda entre las ovejas, ¿verdad? Y de pronto nos damos cuenta, pero hay muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando de repente la muchacha, estoy embarazada. ¿Sí? Entonces, no es solamente responsabilidad del pastor y de los líderes de la iglesia o de los servidores de la iglesia el exponer las prácticas pecaminosas que surgen dentro de la iglesia. Es responsabilidad de todos. ¿Es responsabilidad de quién? De todos. Ese asunto de que no voy a decir nada para no meterme en problemas te puede llevar a hacerte cómplice del pecado. Yo no quiero ser cómplice. ¿Quién sí? ¿Quieren ser cómplices del pecado? Bueno, si te das cuenta que anda por ahí un hermanito o una hermanita cometiendo actos inmorales, ¿qué vas a hacer? ¿Llevarla con el pastor? Vamos a aprender cuál es la manera de aplicar la disciplina, ¿eh? Hay casos que el pastor los debe de tratar. Hay casos que tú puedes tratarlos porque conoces la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Sin el ánimo, escuchen esto es muy importante, ¿eh? Sin el ánimo de andar husmeando o indagando en la vida de los creyentes de la congregación, nos conviene a todos estar continuamente en una actitud vigilante contra cualquier inmoralidad o pecado que amenace la pureza de la iglesia, la santidad de la iglesia. O sea, tampoco vas a andar, oye, a ver, ¿a dónde fuiste anoche? ¿Qué hiciste? ¿Con quién fuiste? ¿A qué hora llegaste a tu casa? No, tampoco. Porque eso es ya traspasar una línea de respeto, ¿sí? Cuando alguien venga y te quiera husmear en tu vida personal, ¿qué quieres saber? ¿Verdad? A ver, ¿cuál es tu intención? Pero eso no significa que no debemos estar en una actitud vigilante. Para eso tenemos el Espíritu Santo que nos da discernimiento espiritual. Porque cuando una persona anda en pecado, tú lo ves y ni siquiera levanta sus manos. O sea, hay expresiones corporales que descubren su pecaminosidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo no necesito andar husmeando. Yo no voy donde no me llaman.
¿sí? Pero sí estoy atento y sí veo el comportamiento de la gente. Y sí el Espíritu Santo nos habla y nos dice, aquel anda en pecado, cuidado con aquel, ¿verdad? Bueno, como es responsabilidad de todos la aplicación de la disciplina, la pregunta es, ¿cuál es el método de disciplina que debemos aplicar? ¿Cortarle la cabeza? Pablo dice ahí, el tal se ha desechado, el tal se ha entregado a Satanás. Eso está fuerte. Vamos a ver. Dice 1 Corintios 5, vamos a hablar, punto número 2, el método de la disciplina. 1 Corintios 5, 2 en adelante. Dice Pablo, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal ha hecho. 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí parece muy simple la decisión de Pablo. Pues aquel está practicando el pecado de fornicación, para afuera. Échenselo a Satanás. No, pero hay un proceso que se tiene que seguir. Y Pablo no desconocía ese proceso. Con su autoridad apostólica, él establece la acción que se debería de tomar para la disciplina a aquel hombre. Y aquel hombre era un hombre que se estaba negando a arrepentirse y a abandonar su ya tan descarada y pública acción inmoral. En un acuerdo y en un consenso general con los líderes de la iglesia, y teniendo a Jesús como testigo, por eso Pablo dice, en el nombre de Jesús, Pablo está determinando la sentencia para el pecador que no se arrepentía. Dice ahí, versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa, cuando se habla en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, significa en el nombre de Jesús y su palabra, y el método que Jesús usaría si estuviera presente con ellos. Más o menos así se puede entender esta expresión. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que significa según su palabra y según lo que Jesús hiciera si estuviera presente con nosotros. Así debemos entender esta expresión. Esta expresión también significa que ellos estarían actuando con la autoridad y el poder de las palabras de Jesús, el cual ya había establecido un método básico de aplicar la disciplina en la iglesia. Vamos a estudiar este método, porque no es así como Pablo lo menciona, el tal se ha entregado a Satanás. Hay un proceso. ¿Sí? Ahora, vamos a estudiar este proceso de disciplina que fue establecido por Jesús en 4 pasos. Pero la aplicación de este método de disciplina, pregunta, ¿es para destrucción o para edificación o para restauración? Siempre la aplicación de la disciplina, mantengamos esto muy claro en nuestro corazón, la aplicación de la disciplina a algún miembro de la iglesia siempre debe de llevar como propósito restaurarlo, si se arrepiente. Si no, vamos a verlo. Porque Pablo dijo en Gálatas 6:1, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ¿qué quisieras? ¿La aplicación de la misericordia de Dios o de la severidad del hombre? Nosotros como seres humanos no somos tan misericordiosos como Dios. Nos damos cuenta de alguien que comete un pecado y luego queremos cortarle la cabeza. No, que se vaya de la iglesia. No lo queremos en la iglesia. Es un pecador que puede echar a perder a los demás. No, hay un método que Jesús estableció que lleva como propósito la restauración. ¿Sí? Vamos a ver este proceso establecido por Jesús. Mateo 18:15.
Acuérdense, estamos en el punto número 2. ¿Cuál es el método de la aplicación de la disciplina? Este es el proceso que se sigue según el consejo de Jesús. Número 1, el primer paso que se debe de seguir es reprender al ofensor, amonestarlo, pero hay que hacerlo en privado. ¿Sí? Este paso es muy importante porque significa que cuando al no guardar rencor contra el hermano designado como el ofensor, es sabio reprenderlo, no en la presencia de los incrédulos o de otra gente, es sabio reprenderlo de una manera privada. A ver, mi hermano, se oye que hay en tu vida fornicación, ¿verdad? Ese es el primer paso, hacerlo, reprenderlo, amonestarlo, tratar de convencerlo en privado. Y si él se arrepiente, Jesús dijo, has ganado a tu hermano. Leamos Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Aquí está hablando de los pecados que se cometen entre los hermanos, pero también aplica de los pecados que los hermanos cometen aún con gente de fuera. En este caso particular que nos ocupa, este joven o esta persona se había metido con la mamá de su papá. Una mujer que a lo mejor ni cristiana era, pero aplica la disciplina. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. La palabra reprender, ya lo vimos la semana pasada, habla de refutar, de amonestar, de redarguirle. Y luego dice Jesús, estando tú y él solos. Yo dije hace un momento, cuando descubrimos que hay alguien en algún pecado, la responsabilidad es de todos. No es nada más del pastor o los líderes de la iglesia. Ve tú y él solos y dile, oye, yo me di cuenta y tengo pruebas y vengo a amonestarte a que dejes tu conducta inmoral. Tú y él solos. ¿Cómo dice ahí? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Acuérdese, Pablo dijo, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Así es como se debe de aplicar la disciplina. No decir, oye, me di cuenta que andas en pecado, ¿eh? O te arrepientes de tu pecado o te vas de aquí. Hay maneras, oye, mi hermano, a ver, ven, vamos a hablar. ¿Sí? Me di cuenta, estas son las pruebas, aquí están. ¿Sí? ¿Qué pasa contigo? ¿Verdad? Hay varias actitudes. A veces los hermanos, así entre comillas, que andan practicando los mismos pecados, se arrepienten porque los descubrieron, no porque en realidad hay una convicción del pecado. Pero ahí es donde nos ayuda el discernimiento espiritual para poder valorar si realmente la persona se arrepintió o no de corazón. Ve tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Es decir, si se arrepiente. Paso número 2. Vamos a suponer que el hermanito no se quiso arrepentir. El primer paso fracasa. Hay un segundo paso que es importante tomar a 2 o a 3 personas que sean testigos de la falta, que sean testigos que deben de discernir espiritualmente cuando se trata el asunto con la parte ofensora. Ahora, la pregunta es, esos testigos que van a ayudar en la aplicación de la disciplina, ¿qué requisitos debe de tener, requisitos espirituales? Pues número 1, debe de ser nacido de nuevo. Porque de repente hay un pecado dentro de la iglesia y pues le hablamos al vecino de enfrente, que ni cristiano es. No. Los testigos deben de ser, número 1, personas nacidas de nuevo, llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio y llenos de sabiduría de Dios. ¿Para qué? Pues para discernir un asunto de un pecado, discernirlo espiritualmente. Porque el que no es cristiano dice, aquel anda en fornicación, el otro anda en adulterio. No, córtales la cabeza, sácalos de la iglesia.
Entonces, dice Jesús, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. ¿Estamos de acuerdo? Regularmente, en estos dos pasos se resuelven la mayoría de los conflictos que surgen en la iglesia. Conflictos de malos entendidos, así como de pecados. Como pueden ser también los desacuerdos matrimoniales, los desacuerdos familiares. Pero si en estos dos pasos se fracasa, hay un tercer paso, que es notificarlo a la iglesia. Notificarlo a la iglesia. Dice Jesús, versículo 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. ¿Lo está leyendo ahí, Mateo 18, 17? Si no los oyere a los dos, junto con los testigos, dilo a la iglesia. Ahora, notemos que está diciendo dilo a la iglesia. No dice, públicalo en la red social de mayor difusión para que todos se enteren de lo malo y perverso que es el ofensor. Regularmente algunos eso hacen. Luego inmediatamente se meten ahí a su face. Y empiezan. Y ahí es donde empieza la guerra. Y entonces ahí es donde la gente empieza a hacer sus especulaciones personales. ¿Sí? Y desconocen el contexto del asunto pecaminoso en la vida de esta persona que está ofendiendo, que está dentro de la iglesia. Y empiezan ahí a publicarlo. Y se hace. Por eso la iglesia el día de hoy ha entrado en tanta deshonra y tanto descrédito. Ya no nos creen. Por eso hay gente que luego tú le compartes y dice, no, los cristianos son una bola de hipócritas, yo mejor me quedo así como estoy. Porque ya no nos creen. Y mucha de esa falta de credibilidad que ahora tenemos los cristianos es causada por las redes sociales. Que nos andamos ahí peleando por medio de las redes sociales. No usemos así eso, mi hermano. Por lo tanto, entonces, en este tercer paso, es necesario que los que son parte de la iglesia, escuchen, los que son parte de la iglesia, ¿qué cualidades debe de tener la iglesia para aplicar la disciplina? ¿Deben de aplicar la disciplina carnalmente? No, también la iglesia debe de ser, los que forman parte de la iglesia, nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría, ¿sí? Imagínense, tenemos al ofensor, aquí. Y les digo, mis hermanos, ya hablamos aquí con el hermanito, está cometiendo un pecado, hablamos con él de manera personal, trajimos a 2 testigos, no se quiere arrepentir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo aplicar la disciplina? ¿Qué dirían ustedes? Imagínense que tenemos aquí a San Pedro y acaba de negar a Jesús. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué haría la iglesia? No, pues hay que apedrearlo, ¿no? ¿Por qué negó al maestro? Entonces, en este tercer paso, la iglesia tiene una responsabilidad muy importante en lo que se refiere a la aplicación de la disciplina. Tenemos que actuar con sabiduría. Tenemos que actuar espiritualmente. ¿Sí? Ven para acá, José. Ponte ahí mero arriba. Es solamente un simulacro, ¿eh? Ahí está ya una reacción, ¿se fijan? Agarremos las piedras. ¿Se fijan cómo? Bueno, vamos a pensar que el hermano José es el hombre del que habla Pablo. ¿Sí? Ya hablamos, él y yo, no se quiere arrepentir. Llamamos a 2 o 3 testigos y no. Bueno, pues ahora el tercer paso, habla la iglesia. A ver, ¿qué dice la iglesia? Ya estoy como don Francisco, ¿verdad? ¿Qué dice el público? ¿Qué tenemos que hacer con él? Correrlo, dice allá aquel. Hermano, dice Pablo,
ustedes que son espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. Hermano, arrepiéntete de tu pecado, mira, te conviene, deja ya de practicar ese pecado. Eso es lo que los espirituales deben decir en este tercer paso. ¿Sí? Porque déjenme decirles, ahí hay alguno, córranlo, otro, las piedras, otro allá, córtenle la cabeza. No, pues el pobrecito hermano mejor se va. Gracias. Escuchen esto. En este tercer paso, la iglesia, dilo a la iglesia para que la iglesia discierna y también la iglesia lo amoneste y también la iglesia esté dispuesta a reprenderlo, pero acuérdese, el fin y la meta de la aplicación de la disciplina no es cortar la cabeza, sino es restaurar al ofensor. Si se arrepiente. Si no se arrepiente, en estos tres pasos hay uno cuarto que establece Jesús. Entonces en el cuarto paso, porque pues el hermano persiste en seguir pecando, dice, se requiere entonces que sea expulsado de la iglesia, excomulgado de la iglesia. Dice en Mateo 18:17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, escuchen, aquí está el paso número 4, tenle por gentil y publicano. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no conocían a Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? Los recolectores de impuestos que eran odiados por el pueblo, eran despreciados por sus constantes abusos. Tenlo por gentil y publicano. Es decir, ahora sí, excomúlgalo. O sea, quítalo de la comunión con otros hermanos para que su pecado no contamine a otros. ¿Verdad? Déjenme decirles que cuando nosotros nos damos cuenta, como liderazgo en la iglesia, de algún pecado, inmediatamente tratamos con él. Porque una ocasión, sin yo enterarme de nada, de repente empecé a escuchar por ahí, ¿cómo es posible que el pastor tolera que haya gente en el ministerio de alabanza que es fraudulenta? ¡Ah, caray! Entonces dije, no, pues yo no conozco que alguno de estos que están aquí anden cometiendo fraudes, pues resulta que andaba por ahí uno que... Bueno, había especulaciones ahí diferentes que al final de cuentas no era el pecado así tal y como lo estaban estableciendo como un fraude. Fue un malentendido que luego surge entre los hermanos ahí que se prestan dinero y luego no se pagan. Y para eso ya embarraron al pastor, que yo toleraba gente fraudulenta. No, si yo ni cuenta me había dado que habían hecho un trato de dinero allá. Pero tienen ustedes que estar bien seguros que cuando nos enteramos de cualquier pecado, inmediatamente tratamos de acuerdo a este método, con el fin de que la persona sea restaurada, ¿verdad? Y si no se arrepiente, entonces, yo nunca lo he hecho. Pero si no, hermanos, quiero decirles que el hermanito no se quiso arrepentir, así que cuídense de él. Lo hemos excomulgado de la iglesia. Él ya no tiene más entrada en esta congregación. La semana pasada me habló un hermano. Tiene un problema ahí con una hermanita. ¿Sí? El problema de esta mujer es un problema de chisme. Entonces, ¿el chisme será pecado, sí o no? Sí. Sí, porque ella andaba ahí queriendo juntar firmas contra el pastor para echarlo de la iglesia. Por puras tonterías que ni fundamento tenía. Entonces me dice, ¿qué hago? Bueno, ¿ya hablaste con ella? Sí, 1 y 20,000 veces. ¿Ya trajiste testigos? Sí, tengo testigos, tengo pruebas. ¿Ya lo dijiste a la iglesia? Pues no, en ese punto estoy. Bueno, dilo a la iglesia. A ver, la iglesia, ¿cómo está? Y si no entiende, bueno, pues entonces despídela. Lo dijo a la iglesia, no se quiso arrepentir. ¿Y saben qué hicieron? La despidieron de la iglesia. ¿Fue injusto o fue justo? Es lo justo. Eso se tiene que hacer. No de entrada cortarle la cabeza. Yo me supongo, la Biblia no lo trata, pero en el versículo 5 de 1 Corintios, Pablo cuando dice, el tal se ha entregado a Satanás, yo me supongo que ya Pablo les había aconsejado que siguieran este procedimiento, porque Pablo lo conocía.
¿sí? Entonces, el tal sea entregado a Satanás equivale a la excomunión del creyente. Habla de expulsarlo de las bendiciones propias del culto cristiano, pero también habla de excomulgarlo de la comunión con otros creyentes, dejarlo bajo el dominio de Satanás, quien siendo el príncipe de este mundo tiene el control sobre el sistema de este mundo. Además tiene que ver con arrojarlo a su propio estilo de vida. Por eso es que Pablo le dice, el tal se ha entregado a Satanás. No es un asunto literal, porque es bien simple, la gente se va al mundo y el mundo los va a hacer pedazos. Nada más vean cómo le fue al hijo pródigo cuando se fue al mundo. Él aparentemente andaba disfrutando, pero al final de cuentas terminó comiendo la comida de los cerdos, lo cual era un acto inmundo para los judíos. La palabra entregado es una palabra, un término fuerte que indica un acto judicial de sentenciar a alguien y entregarlo a alguien para que sea castigado. En este caso, el mundo se iba a encargar, ¿sí? Satanás se iba a encargar. Dos propósitos que menciona ahí Pablo de la disciplina, dos propósitos de dicha disciplina. Uno, 1 Corintios 5b, para destrucción de la carne. Esto se refiere al escarmiento divino del pecado que viene a traer como resultado enfermedad y en algunos casos la muerte. Dice, para destrucción de la carne, lo humano. Es como un escarmiento de su mismo de la práctica de su pecado, y en ese escarmiento mucha gente que está constantemente cometiendo sus mismos pecados, al rato vienen consecuencias por el pecado, enfermedades de transmisión sexual, en el caso de vienen que una enfermedad de esas puede llevar hasta la muerte a una persona. También esta expresión indica que el hombre que cometió incesto en Corinto terminaría muriendo a menos que se arrepintiera de su pecado. Esto debido a que su cuerpo iba camino a la destrucción en una forma especial de disciplina. Debemos entender entonces que Satanás no tiene dominio sobre el espíritu de los creyentes. En el caso de Job, solo Dios le permitió dañarle físicamente, destruyó sus posesiones, destruyó todo lo que tenía, pero no se le permitió destruir el alma, porque Satanás tiene sus límites. Entonces dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero también dice ahí, a fin de que el espíritu sea salvo. 1 Corintios 5:5 en la parte C, dice, a fin de que el espíritu sea salvo. Es decir, la persona que no se arrepiente puede sufrir en gran manera bajo el juicio de Dios, pero si sigue él en la iglesia, si no se les comulga, puede ser una mala influencia para la iglesia. Por lo tanto, es probable que bajo ese juicio de Dios, este hombre pueda ser salvado, pueda ser restaurado. Es muy probable que este hombre al que Pablo se refiere, ahí en 1 Corintios 5:5, más adelante sea aquel hombre del cual Pablo dijo que lo volvieran a llamar para que no se consumiera de la tristeza. Esta historia la puede ver en 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 11. Segunda de Corintios capítulo 3 versículos 5 al 11. Dice ahí Pablo que en estas escrituras dice, más bien debieran perdonarlo, además consolarlo, afirmarlo con el amor, y luego añade Pablo unas palabras, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, concluimos. Un hermano, así entre comillas, que es disciplinado, debe de ser considerado un hermano y no menospreciado. Aunque al momento no se arrepiente, pero cuando se arrepiente, nuestro deber es perdonarlo y restaurarlo en amor. ¿Sí? Hay un caso de una persona que yo conozco, hace ya años que lo conozco, es un ministro de alabanza. Él ahorita anda en el mundo, creo que la semana pasada yo se los comenté esto. Yo le preguntaba a Chuy, oye, ¿nació de nuevo? Sí, nada más que anda en rebelión.
Anda en rebelión. Sí, o sea, una persona nace de nuevo y de repente pues se va al mundo, ¿verdad? Y anda en la práctica de las cosas del mundo. Y me dice, oremos mucho por él, ¿verdad? Para que se arrepienta. La Biblia no habla del hijo pródigo, pero fíjense cómo el hijo pródigo, andando allá en el mundo, dice que se arrepintió. Ahí tuvo la oportunidad. ¿Sí? Se arrepintió, volteó sus ojos al cielo y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Se arrepintió y vino otra vez a la comunión, ¿verdad? Pero esta persona es una persona que pues ya había caminado años y años en el cristianismo y sorprende, ¿verdad? Ahorita anda en una rebelión. El problema es que andando allá en el mundo, bajo el dominio de Satanás, ahí su vida puede quedar si no se arrepiente de sus pecados. Pero si se arrepiente y regresa, ¿qué debe de hacer la iglesia? Perdonarlo en amor, restaurarlo, regresarlo a la comunión de los hermanos, regresarlo al culto de adoración, como luego suele llamarse. Entonces, hay que perdonarlo y restaurarlo según Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 2 que ya leí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a dejar aquí. Y la semana que entra vamos a seguir con los otros 2 puntos.